Muy buenas, vamos a continuar con la serie de diseños de cordones, más que todo, después de ya hacer la primera parte. Y aquí el tipo de engarce, esto los voy a dejar en el link de la descripción, más que todo, donde ustedes pueden ver todo lo que más o menos ya sabemos hacer. Entonces ahí van a ver los diseños de las diferentes figuras. Entonces ahora lo que vamos a hacer más que todo es tratar de hacer los cordones. Y vamos a empezar con este de aquí. Este quiero hacerlo de una forma diferente. Vamos a intentar hacerlo. A ver, quiero hacer como una forma de ondas. Pero al mismo hacer una forma de ondas, al mismo tiempo quiero darle un toque diferente. Entonces aquí vamos a separar los hilos. Son con este tiene 2, 3, 4, 5 hilos. 5 hilos, listo. Aquí. Entonces, normalmente cuando ya cerramos esta figura, este patrón de aquí nos sale automáticamente. Entonces aquí en este hilo del medio, lo que yo voy a hacer más que todo ahora mismo es poner una bolita. Vamos a poner una bolita. La piedra es mate, vamos a poner una bolita mate también, para que tenga todo en mate. Ok. Entonces vamos a trabajar con ese formato. Vamos a trabajarlo todo con mate. Ok. Pongo una bolita aquí en el centro. Es listo. Ahí está. Ahora con este de aquí agarro los 3 hilos de guía y con el hilo que tenemos aquí, hace es que se encuentre con los otros. Ok. Vamos a encontrar con los otros. Agarramos a los 3 hilos de guía y lo vamos a llevar hacia los otros. Listo. Creo que con esta distancia ya tenemos lo suficiente, sí. Aquí esto cruza aquí, listo. Ahora vamos al otro lado. Directamente hacemos lo mismo. Y a ver. Bueno. Esa sería la secuencia más que todo. Hacemos lo mismo. Llevamos la distancia necesaria. Ok, creo que ya tenemos la misma distancia por ambos lados. Entonces, ahora eso se junta ahí y aquí juntamos esto con este y este que el otro lado igual, hacen primer nudo normal, segundo nudo sin cerrar. Ok, aquí igual, primer nudo normal, segundo nudo sin cerrar y cruzamos para el otro lado. Listo, izquierda derecha, derecha izquierda. Así, directamente. Queremos que se forme la onda de esa manera. Ok, listo. Aquí igual una vez más. Listo. Lo hacemos un par de veces. A ver, lo hacemos más o menos una vez más lo hacemos. Ok, listo. Y ya está. Ok, ahora de aquí lo que hacemos es entra, sale, dando dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Yo quiero hacer esta secuencia
más que todo así, de esta manera. Y vamos a hacerlo una vez más. Listo, ahí ya lo tenemos. Ahora el otro lado igual. Listo, 2, 4, 2, 4. Vamos a medir con la bola más grande mate que tenemos. Vamos a medir si me da la secuencia que yo quiero. Me faltaría uno más por cada lado. Entonces ponemos una vez la bola ahí y lo hacemos 1 y 1. Listo. El otro lado igual. 1 y 1. Entonces esto teje de esta manera aquí. Este le teje de la forma así, directamente de esta manera. 1 y 2. Directo ahí, al otro lado igual. Vamos a hacerle más de cerca. Sacamos un poco la cámara. Ahí. Vamos a poner un poquito más de luz para que se vea mucho mejor. Listo. Aquí igual. Deje de esta manera recta. Listo. Ahí. Una vez que está puesto esto ahí, miren, esto regresa otra vez. O miren, o lo que puedo hacer, ahora vamos a ver. Yo quiero combinarlo bien, quiero pensarlo bien. Si hago directamente ahí, si aquí hago esto, sí, ya continúa de la misma forma, nomás ahora subo, esto entra igual, y esto también entra igual, aquí, de la misma forma. Listo, al otro lado igual. Una vez que está ahí, vuelvo a hacer otra vez esa curva que hice. Otra vez, 5 era. Este es un estilo más que se puede hacer como cordón. Es que hay muchas formas de poder hacer, entonces ya cada uno lo va buscando la forma que quiere. Y aquí ya tenemos un ejemplo de cómo sale. Entonces 2, 4, 5 y el último aquí. Listo. Igual aquí. Se repite nada más el patrón ya. Dos, 4, 5, cierra aquí.
Entonces ahora lo que hacemos es otra bolita más de la misma forma y repetiría lo mismo nada más. Entonces ya la secuencia la podemos hacer de acuerdo a lo que queremos. Entonces si hacemos esto toda la vuelta, todo el círculo se ve muy bonito. Entonces esto como diseño es bastante atractivo, más que todo por los detalles que tiene. Entonces, y aquí otra vez empezamos la vuelta, empezamos el orden, todo es repetitivo ya. Entonces mira, ahí ya tienen ustedes un nuevo patrón para poder trabajar, una nueva forma, un nuevo diseño. Entonces aquí vamos a pasar ya ustedes el acabado de momentos, igual es lo mismo, llegan al final, juntan todos los hilos, como hemos estado juntando en varios diseños. Juntan todos los hilos, es una trenza de 3 o de 4, la cantidad de ustedes que ustedes quieran trabajar, pero esto ya es continuo el patrón hasta el final. Entonces vamos a pasar al siguiente y vamos a intentar hacer un formato. Ok, aquí tenemos, a ver, 2, 4, a ver, ¿cuánto tenemos? 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6 hilos. A ver, con 6 hilos, pero tengo que ver también si algunos son cortos, algunos son largos. Estos todos son largos y estos todos son, ajá, aquí está el problema. En la parte de aquí tenemos dos largos y un corto. Ajá. Esto es como detalle. Entonces tenemos que dividir tanto los cortos como los largos. Ese es un detalle bien importante. Entonces dividimos así. Ahí está. Aquí tenemos dos cortos y aquí tenemos todos largos. Entonces como aquí tenemos todos cortos, yo sé lo que voy a hacer aquí directamente. Entonces yo voy a agarrar esta punta y esta punta, agarro esto de aquí, agarro así. Ok, listo, ya lo tengo. Estos son así. Mira, estos son los hilos estos son medianos, no son tan cortos, pero son bastante cortos para poder trabajar un diseño. Aquí esto teje en medio, cruzo los dos medianos y estos son los dos cortos del centro. Con los dos medianos agarro, cruzo los dos medianos y tejo así uno. El otro paso solamente en medio y vuelvo a tejer dos. Y ahora junto. Y ahora agarro uno para cada lado y este teje sobre esto, medio, y otra vez sobre el otro lado un nudo más sin cerrar. Ok, el otro igual, una vez y otra vez sin nudo sin cerrar. Hacemos de esto 3 veces. Uno, con esto vamos la segunda vez, 2 veces,
y la tercera vez. Listo, listo, ya está. Ajustamos, ajustamos, ajustamos bien. Listo, ahora esto teje una por la derecha, una por la izquierda, una por la derecha, fuera adentro, sí. Ok, listo, mirando así para adentro. Ahora aquí esto, igual aquí. Voy a poner una bolita de granate aquí en el centro para darle un toque diferente. Ok, y esa bolita de granate lo que va a hacer solamente es adorno, no va a ser más que de adorno nada más. No es algo que es obligatorio, no es algo que tiene que ser sí o sí la bolita. ¿Y por qué quieren que sea granate? Porque tiene colores rojizos oscuros y me gustaría que lo que acompañe sería un granate. Me gusta la combinación entre rojo y granate. Ahora lo difícil va a ser que en esta bolita que vamos a poner entren dos hilos, que es lo más difícil, pero no imposible. Entonces vamos a trabajarlo directamente. A ver, vamos a buscar cuál entran dos hilos. Pareciera que en cualquiera, pero no a cualquiera le entra dos hilos aquí. Es una difícil decisión. A ver, si no es ese, tengo ya dos opciones. Es que hay piedras que es muy difícil que le hagan los huecos grandes y hay piedras que sí le hacen los agujeros grandes sí o sí. Pero no a todas. Al granate, por ejemplo, no les hacen los agujeros muy grandes porque es fácil de quebrarse. Entonces prefieren hacer los huecos más pequeños porque es más rápido que lo avanzan. Y normalmente cuando hacen los huecos más grandes tienen que ampliar. Entonces ya las fábricas ya saben más o menos qué usar para avanzar, para ahorrarse el tiempo necesario de estar haciendo la producción. Bueno, vamos a cruzar los dedos, que a este le entren dos hilos fácilmente, porque si no tendríamos que buscar otra opción. Bueno, para empezar, sí entra un lado, pero ahora que salga del otro lado es el trabajo. Listo, salió. Este hilo tiene bastante cera, también impide un poco el acceso, porque tener una cantidad excesiva de cera también ayuda a la cera que resbale fácilmente, pero también cuando se amontona, como en este caso, atasca. Ok, aquí ya lo tenemos ahí directamente y esto va a ir así de esta manera. Entonces esto ya queda aquí de esta forma. Ok, esto está listo. Ahora vamos al otro lado, vamos a completar la distancia. Entonces ese es el primer paso de esta figura. 3 y aquí completamos. Ok, ahora esto yo quiero que esto dé como ondas así, otras, y quiero que dé como ondas nada más, esto que venga así, así, así. Ok, entonces de aquí, de los tres hilos que tenemos, agarramos, tejemos las ondas. A ver, vamos a poner así en diagonal, vamos a bajar un poco la luz. Ok,
Aquí tejemos directamente de esta manera. Ahí. A ver si tapa. Ahí está. Listo. A ver, ahí, listo, ahí va perfecto. Ahí va perfecto. Entonces cuenta la cantidad: 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dos, 4, 6, 8, 10, 12. Exacto, por un nudo. Listo. Ahora, este hilo de aquí, este hilo, el que tejía este, entra, miren, este mira para afuera, este entra aquí, este teje a este y vuelve para su lugar. Ok, y este teje aquí de la misma forma, sigue tejiendo, no pasa nada. Y ahora este, que ve el hilo que volvió, teje otra vez otra onda así como esta, otra vez, ahora más pequeño, tenía 12, ahora digamos 10. Ok, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ahora este quiero que sea hasta ahí, entonces sería más o menos unos 3 más. A ver,
Tiene 2, 4, 6, 7. A ver, ahí da. O le quito uno. No, si lo dejo ahí, ahí da. Listo. Tiene 7. Entonces esto entra aquí. Y esto vuelve para su lado. Y este aquí teje. Avanzando, normal. Y ahora lo hacemos más corto. Y así sucesivamente. Ahora tenía 7, ahora le hacemos 5, digamos, ¿no? A ver, 2, 4, 5 y este le hacemos 7. Y así. Nada más. Ahí ya tenemos ya un patrón más. Y es solamente repetir al otro lado lo mismo, lo cual no cambiaría nada. Entonces es ir sumando nada más. Aquí tiene 2, 4, 5. 2, 4, 6, 7. Listo. Y tiene que terminar mirando para adentro aquí. Listo. Esto cuando queremos que sea ondas, pero voy a hacer otro más en la próxima clase cuando queremos que sea esto completamente unas curvas, que es muy diferente. O sea, se hace el mismo formato, pero tiene un punto diferente, nada más, que hace que cambie y varíe muchísimo el tejido. Entonces eso lo haremos en la próxima clase. Aquí este tiene que tener 7. Entonces la descripción de cómo engarzar las piedras los voy a dejar en la descripción de este video, donde ahí ustedes ya van a saber cómo hacer ese tipo de engarces, que es totalmente diferente, ya donde el video ya está hace mucho tiempo, y si no lo han visto lo tienen que ver y después ya comienzan a trabajar en formatos así. Ok, 2, 4, 6, 7, listo. Entonces aquí esto tenía 12. Ok, 2, 4, 6, 7, 8. Ah, no, que eran 10, creo. Sí, si me recuerdo bien, eran 10. 2, 4, 6, 8, 10. 10, sí. Ok, 2, 4, 6, 8, 9. 10, supuestamente aquí es. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, listo. Entonces este entra aquí y vuelve, listo. Esa es la diferencia. Aquí esto entra, esto de aquí eran 5 y el otro era 7. Bueno, ya tienen ya aquí una base diferente de poder hacer el cordón. Entonces así ya pueden ustedes trabajar como ustedes quieran. 2, 4, 5 y este 7. Ok, aquí tienen 2, 4, 6, 7. Listo. Bueno, juntar. Miren, esto va quedando así. Y aquí ustedes ya
pueden seguir haciendo la figura como ustedes quieran y tienen un patrón más para poder ir trabajando. Esto sería todo por esta clase de hoy, y haríamos en el próximo video también adjuntando otro tipo de diseños más. Espero que les haya gustado, cuídense mucho, hasta la próxima.